Perú político, jóvenes, tengan todos ustedes buenos días. En la imagen tenemos la clara representación de nuestro escudo emblemático, que lo que hace no es más que representar, ¿no? Es una información de primaria, nuestros famosos reinos, animal, vegetal, mineral. Ahí tenemos la vicuñita, tenemos el árbol de la quina y la cornucopia que representa, pues, el reino mineral, ¿no? Somos un país minero por excelencia. El cobre básicamente es el mineral que mueve la economía del país, ¿sí? En el Perú hay cantidad de minas, ¿sí? Somos un país rico en minerales. Si nos preguntan por qué, la presencia de la cordillera de los Andes. En el reino animal vegetal tenemos una inmensa variedad. Los factores van a determinar justamente esa abundancia, diversidad, ¿sí? El Perú no solamente es eso, ¿no? El Perú también es Machu Picchu, una maravilla del mundo, junto con otras maravillas que me vas a mencionar en estos momentos. Quisiera leerte, escucharte. Maravillas del mundo, jóvenes. Profe, disculpe, ¿qué preguntó? ¿Cuáles son las maravillas del mundo que acompañan a Machu Picchu? El Chichen Itza, Chichen Itza, muy bien, en la Taj parte de Mahal, Centroamérica. Gran muralla Muralla china, China, Taj el Coliseo Mahal, Romano, profesor. Liceo Coliseo Romano. Romano. El Cristo Redentor. El Cristo Redentor. Muralla Tu China, pues. Brasil, claro que sí. Por ahí escriben en el mensaje la línea de Nazca, ¿ya? Y la ciudad de Petra. La ciudad de Petra, en Jordania, claro que sí. Pero la línea de Nazca no son consideradas maravillas, ¿ya? La línea de Nazca no. Y dentro, pues, de esa majestuosidad que tienen como imagen, pues, cultura general saber de ello, Machu Picchu está dentro de. O sea, a nivel mundial, de repente es uno de los factores por el cual también nos conocen, ¿no? Oye, Machu Picchu, Perú, ¿sí? Eh, Perú también es esto, ¿no? Nuestra ave nacional, la representación de la fauna también, Rupícola peruvian, por eso le ha puesto el nombre científico, ¿no? Rupícola peruvian, ¿sí? En este plato hay mucha geografía, plato bandera, pescado que representa pues la abundancia, riqueza de nuestro mar, esa lechuguita de Guaral, ese limoncito de Piura, ¿no? Ese ajicito, esa cebollita de Arequipa, esa canchita de Huancayo, de Junín, los chifles del norte, por ahí le agrega su zarandaja, un ceviche norteño, o sea, hay geografía de por medio de nuestro plato bandera, ¿sí? Y este es un mapa que pues nos estaría mostrando, ¿no? Algunas características de cada región. Recordemos que hay un tema, conociendo al Perú, eso lo vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar cada región política, con las características relevantes, ¿ya? Pero hoy nos enfocamos en el Perú de manera general. Y para ello, ¿qué vamos a aplicar? El primer principio, más importante, la localización. Algo básico para empezar, algo puntual. Si nosotros nos preguntan de repente por ahí dónde se localiza el territorio peruano, nosotros tenemos por aquí la primera forma de localizar, la localización matemática. ¿Ya? Para localizar matemáticamente al Perú, yo voy a recordar el tema geodesia. ¿Ya? Voy a recordar el tema geodesia. Plasmamos la magia de Geoscar, ¿sí? El mundo en la PPT, y ubicamos al país más hermoso del mundo. Ahí lo tienes. ¿Correcto? En el mundo es la ubicación del territorio peruano. Ahora, ¿qué cosa voy a tomar como referencia para ubicar al Perú? Esta línea que me vas a decir el nombre en estos momentos. ¿Conocerás? La línea ecuatorial. La línea ecuatorial, profe. Correcto. Sabemos, y lo hemos explicado en clase, que no es una línea, es un círculo imaginario. Pero recordemos que estamos hablando de un planisferio, ¿no? Y en un documento plano, el Ecuador siempre va a aparecer como una línea. ¿Correcto? Está Calderón, que también manifiesta línea ecuatorial. ¿Sí? Paralelo base le puedes llamar, línea equinoccial, ese tema lo hemos trabajado. ¿Ya? Por lo general le llaman Ecuador terrestre. ¿Ya? Su sinónimo paralelo base, ¿por qué?
porque establece la base para las mediciones de latitud. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo Ecuador es 0 grados de latitud. Ahora, eso nos hace entender de que el Ecuador está dividiendo al territorio mundial en 2 hemisferios. ¿Sí? Lo divide en 2 hemisferios. Hemisferio norte y hemisferio sur. Con esas características, ¿dónde ubicamos el territorio peruano? Hacia abajo, hacia el sur. Conclusión, en el hemisferio austral respecto al Ecuador terrestre. Yo a partir de los sinónimos puedo generar un montón de conceptos con respecto a la ubicación. Yo podría decir también, de la manera más conocida que ustedes de repente manejan como información, que el Perú está ubicado en el hemisferio sur con respecto al Ecuador terrestre. Yo puedo decir que está en el hemisferio austral con respecto al Ecuador terrestre, como lo estás viendo aquí. Austral sur es un sinónimo. El otro sinónimo más conocido también en el hemisferio meridional con respecto al Ecuador terrestre. Profe, yo podría decir en el hemisferio austral con respecto al paralelo base, también es válido. Estás empleando sinónimos nada más. ¿Sí? Por ejemplo, tienes línea equinoccial. Dame la ubicación del Perú mencionando la palabra línea equinoccial y utilizando un sinónimo de sur. Vamos. Quiero la ubicación del Perú. Hemisferio austral con respecto a la línea equinoccial. Correcto. Oye, tengo sinónimos, yo puedo utilizar variaciones, porque eso es lo que suelen hacer, ¿no? Lo que pasa es que ya deja mucho de utilizar la información básica de sur, ¿no? Y empiezan a agregarle sinónimos. Austral, meridional. Que te informo que austral y meridional son los más utilizados, los más empleados. Hay más. Hemisferio oceánico, hemisferio marítimo, hemisferio antártico. Hay un montón de sinónimos. Yo lo hemos trabajado en el tema de geodesia, ¿ya? Pero los más utilizados, sur, austral, meridional. ¿Correcto? ¿Se podría decir al sur oeste del hemisferio sur? No. Cuando vas a utilizar las combinaciones de sureste, suroeste, ya tendrías que tomar como referencia las dos líneas importantes, que en este caso sería el Ecuador y meridiano de Greenwich. Pero como únicamente estamos tomando como referencia el Ecuador, no puedo utilizar combinaciones aún. Eso lo voy a emplear al final, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta cuando lo empleo al final. ¿Ya? Entonces, conclusión. Con respecto al Ecuador terrestre, con respecto a la línea equinoccial, con respecto al paralelo base, el Perú se ubica en el sur, en la parte meridional, en la parte austral. ¿Se entendió? ¿Sí? Solamente hemos empleado sinónimos nada más. ¿Ya? Punto B. Ahora, con respecto a este meridiano, que es un semicírculo, solo que porque estamos hablando de un documento plano, parece una línea, pero tú sabes que es un semicírculo, ¿sí? Meridiano base. Le puedes llamar meridiano de Greenwich. Le puedes llamar meridiano principal. Le puedes llamar meridiano 0 grados. O sea, hay un montón de sinónimos también. ¿Sí? 0 grados de longitud. Profe, Greenwich ya no divide en norte y sur, sino divide en este y oeste. Con respecto a eso, ¿dónde estaría ubicado el territorio peruano? Hacia la izquierda. Conclusión, el Perú se ubica en el hemisferio occidental con respecto al meridiano de Greenwich. ¿Quieres que te dicte sinónimos? Te voy a dictar sinónimos. Le llaman hemisferio oeste, le llaman hemisferio occidental, le llaman hemisferio poniente. ¿Ya? Le llaman hemisferio poniente. ¿Ya? Oeste, occidental, poniente. A Greenwich, ¿cómo le llaman? Meridiano de Greenwich, meridiano base, meridiano 0 grados, meridiano principal. ¿Podrías darme la ubicación del Perú utilizando la combinación de los sinónimos, por favor? Vamos, quiero escucharlo, quiero leerlo. ¿Cuál sería la ubicación del territorio peruano con respecto a este último meridiano que hemos mencionado? En el hemisferio poniente con respecto al meridiano base. Listo. En el hemisferio poniente, profe, con respecto al meridiano base. Por ahí uno podría decir, ¿no? En el hemisferio oeste con respecto al meridiano principal. Lo que estamos haciendo únicamente es considerar sinónimos nada más. ¿Sí?
¿Difícil? ¿Alguna pregunta para mí? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Entonces todo ok. Ahora, el detalle que por ahí, quizás de repente si nos quisieran complicar un poco la pregunta, se considera también entre qué paralelos importantes está, ¿no? O sea, entre qué paralelos y entre qué meridianos. Entonces, para ello, si tú consideras la ubicación del Perú, que lo estoy indicando con el cursor, fíjate por favor que el Perú está entre ese paralelo base, que es el Ecuador, o sea, los 0 grados, hasta este otro paralelo que vendría a ser los 18 latitud. Conclusión, el Perú está entre el Ecuador terrestre, que es el paralelo base, y el paralelo 18 grados hacia el sur. ¿Me dejo entender? O sea, de largo tiene el Perú 18 grados latitudinales. ¿Correcto? Ahora, con respecto a los meridianos, ¿ya? Meridiano, en este caso 68 longitud oeste, y llega hasta los 81 longitud oeste. ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, de ancho tendría el Perú 13 grados longitudinales, entre los 68 del oeste y los 81 del oeste. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor. Profe, Sí, profe. profesor, Ya una está. pregunta. Te escucho, te escucho. ¿Por qué 13 grados? Claro, lo que pasa es que entre 68 y 81 hay 13 grados de diferencia. ¿Me dejo entender? O sea, voy a restar 81 menos 68 y son 13 grados de diferencia. Mira, 13 grados longitudinales. Aquí tengo 68, ¿correcto? Si le voy a sumar los 13, voy a obtener como resultado 81 grados. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Aquí, ¿por qué he dicho 18 grados? Porque estoy empezando del 0, pues, ¿no? Para lo base. O sea, en este espacio hay 18 grados de latitud. ¿Ya? En cambio, en este paso hay 13 grados, pero de longitud. O sea, 18 grados, en este caso, de latitud, que sería el largo del Perú, ¿sí? Y 13 grados longitudinales, que sería el ancho del territorio peruano. ¿Ahora sí todo claro, maestro? Sí, profesor. Ya está. Gracias a ti por preguntar. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí está la conclusión. Bueno, el Perú se ubica entre los 0 de latitud hasta los 18. Y el Perú se ubica también entre los 68 y 81. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la localización matemática. ¿Ya? Hay otra forma de localizar también, que es la localización térmica. Para ello, sí vamos a considerar los paralelos más importantes. Pero tenemos que recordar que el Perú tiene, ¿no? 3 zonas térmicas importantes en el planeta. ¿Sí? Aquí está el planeta Tierra. ¿Sí? Hermoso, bello. La magia de Geóscar. Y agregamos, pues, aquí el Ecuador terrestre, que está a los 0 grados. Este trópico, ¿cómo se llama? Trópico al norte, joven. Cáncer. Cáncer. ¿Ya? Capricornio lo tenemos en el sur. ¿Ya? Por aquí está Capricornio. Ambos se ubican a 23,27, uno al norte, otro al sur. Por aquí el círculo polar. ¿Cómo se llama el círculo polar? Ártico. Ártico, muy bien. 66,33 latitud norte. Y el círculo polar antártico, 66,33, pero así. Profe, ¿por qué estos paralelos son importantes? Porque me van a delimitar zonas térmicas. ¿Ya? Si ubico al territorio peruano, ¿sí? Por aquí estaría la zona tropical, la zona templada y la zona fría o polar. Eso es tanto al norte como hacia el sur. Por eso decimos que tenemos 3 zonas térmicas. ¿Por qué le han puesto tropical? Porque está ubicado entre los trópicos. ¿Sí? Está ubicado entre los trópicos. ¿Ya? Lo frío polar se sobreentiende que está al extremo y lo templado está en la parte media, pues ni mucho frío ni mucho calor. ¿Sí? El Perú se ubica en la zona tropical austral. ¿Sí? O puedes decir tórrida meridional, porque el sinónimo de tropical también es tórrido. Y que incluso en algunos libros lo encuentras como cálido también.
¿sí? Zona cálida, zona tropical, zona tórrida. Son sinónimos. Y los sinónimos de sur tú ya los manejas al revés del derecho. ¿Sí? Profe, eso se leía ejemplo 23 grados 26. Claro. Lo que pasa es que el concepto exacto de latitud es la distancia angular en grados, minutos y segundos. En grados, minutos y segundos. ¿Ya? Para recordar un poquito nada más, un grado es igual a 60 minutos. Y un minuto es igual a 60 segundos. Ya cuando ves dos rayitas, eso implica segundos. No en tiempo, sino estamos hablando de distancia. ¿Ya? Distancia. No confundir. Cuando te hablan de minutos en tiempo, se escribe M-I-N. Y cuando se habla segundos en tiempo, se menciona S-E-G. Cambio, cuando tú ves rayitas en la parte superior, eso es en el tema de distancia, ¿no? Grados sexagesimales. ¿Sí? No confundir, por favor, ¿ya? No confundir. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la conclusión. El Perú se ubica en una zona tropical. Pregunta para ustedes. Si el Perú se ubica en una zona tropical, ¿qué características debe tener el Perú como país tropical? Quiero escucharlos a ustedes. Debe tener un clima cálido. Me gusta esa característica. Debe tener un clima cálido. Pero ahorita nos estamos congelando como pingüinos aquí en Lima. Cosa rara, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué características debe presentar si el Perú es un país tropical? Vamos, quiero escucharlo, jóvenes. Lluvia, muy bien, lluvia. Y ojo que aquí donde estamos, donde nos encontramos nosotros, no llueve, ¿no? Profe, total, ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Sí? O sea, quiero que menciones primero las características. O sea, un país tropical, ¿qué debería tener? Ya me has dicho elevadas temperaturas, lluvias, ¿no? Carlos Alberto dice lluvias, Florian, ¿no? Godoy, maestro, dice mucha vegetación. ¿Perdón? La humedad. Tiene que tener mucha humedad. Bueno, aquí en Lima sí tenemos mucha humedad. Eso podría ser. Manglares, claro que sí. Deberíamos tener en todas nuestras costas manglares, pero solamente lo tenemos en un espacio, ¿verdad? Branco o Jovic creo que es, ¿no? Vegetación, manglares. Profe, ¿y por qué no se da eso? Bueno, de por sí el Perú es un país tan extraño, raro, por los diversos factores que presentan. Yo diría en conclusión, no que son las únicas, pero sí son un poco las determinantes, que la cordillera de los Andes, junto a la corriente peruana, están determinando ese cambio, ¿no? O sea, en el Perú debería llover cantidad y cantidad. No lo es por la presencia de la corriente peruana y la cordillera de los Andes. Sí, debe haber mucha vegetación, porque solamente es desierto, por los factores que te he mencionado. ¿Dónde sí podemos ver esa tropicalidad en el país? ¿En qué lugar del territorio peruano? ¿La selva? La selva. Norte, bro. Norte, bro. Claro, puede decir costa norte también, ¿no? Porque por ahí hay mucha cantidad de bosque, ¿sí? Algunos espacios de la parte de Piura-Tumbes, ¿no? Vegetación, pero principalmente la selva. La selva calor todo el año, mucha humedad, mucha vegetación, lluvias en grandes cantidades, acumulación de nubes. Ese debería ser el clima para todo el territorio peruano, pero no es así, por los factores ya mencionados. Hay un tema clima que vamos a tener que trabajarlo, obviamente, ¿sí? También importante, ¿ya? Entonces, el Perú se ubica en la zona tropical austral, o puedo decir tórrida meridional, con las siguientes características: elevadas temperaturas, abundante precipitación, por eso te pregunté antes, ¿no? Mira, ¿sí? Alta concentración de humedad, mucha biodiversidad, abundante vegetación, aguas tropicales en el mar, etcétera, etcétera. La pregunta, ¿pues el Perú presentará todas las características? Claro que sí. En algunos sectores es bastante notorio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para mí, jóvenes, futuros cadetes,
futuros profesionales del Perú, ustedes que son el futuro del país. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Todo claro, profesor. Listo. Bien. Profe, y la otra localización ya es más fácil, ¿no? O sea, la localización continental, para ello tomamos como referencia el planeta, le hacemos un zoom a esta parte, el continente americano, que vendría a ser Sudamérica, y aquí agregamos el territorio peruano. Pero ojo que estamos tomando como referencia a mí siempre al Ecuador, ¿ya? Se toma como referencia. Ahora, si hemos remarcado, fíjate por favor, estamos remarcando la parte de Sudamérica, porque nos vamos a enfocar en ella, ¿ya? Solamente la línea la tomamos como referencia, ¿no? Estamos enfocando en el sector de América del Sur. El Perú se ubica en la parte central y occidental de América del Sur. Esa es la localización, que en colegio te han repetido N veces, ¿sí? ¿Es buena la ubicación del territorio peruano? Se dice que es una posición estratégica, ¿sí? De mucha influencia, bueno, económica, política, cultural. Brasil, ¿por qué se animó a construir una carretera interoceánica? Porque le conviene, pues, a ellos. También tener acceso al Océano Pacífico, uno de los océanos más importantes, con miras al futuro de ser el puerto más importante, el océano más importante por los puertos que empiezan a crecer, Shanghái que está creciendo que da miedo, ¿sí? El puerto del Callao es un punto estratégico, está en la parte media, y el tener esa posición es una posición estratégica porque te permite, pues, comercializar con los países vecinos. ¿Sí? Ahí está. Posición estratégica. Ahí está. Ya está. El Perú es considerado el país más occidental de América del Sur. ¿Sí? Si te das cuenta, esta puntita que ves aquí, que es la península de Illescas, ¿sí? Punta Agujas, en Piura, gracias a esta puntita que está por aquí, nos convertimos en el país más occidental. ¿Sí? Y el país más oriental sería, obviamente, Brasil. Recuerdo, fue una pregunta de examen, ¿no? Primer país en amanecer en América del Sur. ¿Quién sería, por favor? Brasil. Considerando que todos los que están al este siempre van a amanecer primero. Sí, por ahí podrían conocer quién es el país que amanece último. Obviamente que tu país, el país más hermoso del mundo. ¿Sí? Dentro de las tres localizaciones, yo he considerado el orden en cuanto a importancia. ¿Ya? En cuanto a importancia. La matemática es la más importante de todas las localizaciones. Hay que considerarlo sí o sí. Porque estamos tomando como referencia al paralelo base y al meridiano base. ¿Correcto? ¿Sí? Luego la térmica también es fácil, no creo que sea complicado recordar esta información. Hay tres zonas térmicas, los paralelos importantes que lo maneja, me ha dictado, y la ubicación del Perú. Esta es la más sencilla, creo. Parte central y occidental de América del Sur. ¿Sí? Una especie de feedback. Muy bien. El Perú es un país grande, pequeño, mediano, chiquito, minúsculo, microscópico, nanopaís, o de repente gigante, supergigante, ultragigante, super mega ultra archi supergigante, no sé. ¿De qué tamaño crees tú que es el territorio peruano? ¿Están vivos, jóvenes? Grande, bro. Hubo una Tamaño época en medio. que el Perú era un país gigante, ¿sí? ¿No se acuerda? Sí. Hubo una época en que prácticamente América del Sur nos pertenecía, ¿sí? Claro. La superficie continental, 1.285.215,6. Ahí está. Territorio peruano. En América del Sur, tercer puesto. Brasil, Argentina y Perú. Ojo que en América del Sur tenemos 12 países. ¿Ya? De los 12, estamos ocupando un puesto 3. Que eso es importante. Grandes, grandes. ¿Sí?
Ahí está. Bueno, si te refieres a los 2 millones, época colonial quizás, pero mucho más antes teníamos más porción, inclusive superficial. Pero todo eso se ha ido perdiendo. El territorio peruano ha sufrido una metamorfosis. Ha sufrido una metamorfosis, ¿ya? En América Latina encontramos 19 países, ojo con ese dato, de 19 países, el Perú ocupa el cuarto. Brasil, Argentina, México y Perú. ¿Sí? En América, que son 35 países, ocupamos el sexto lugar. Te puedes dar cuenta que la cantidad de países va aumentando, ¿no? Pero la posición se mantiene, ¿no? Dentro de los primeros. O sea, un puesto 6 de 35, oye, medianos no somos, bueno. ¿Quiénes únicamente nos ganan? Canadá. ¿Quién más te gana? ¿Quién más te gana en América? Estados Unidos. Claro, una monstruosidad de países, ¿no? Y todo sigue igual. Brasil, Argentina, México. ¿Sí? Profe, y a nivel mundial, cerca de 200 países, 196, 97 hasta el último dato, ya ocupamos el puesto 19. ¿Quieres saber qué países únicamente nos ganan? Ahí está la imagen. Se puede ver, ¿no? ¿Se puede ver la proyección, jóvenes? Sí, profesor. Esos países Profe. nos ganan. Rusia. Bueno, Antártida se coloca una línea porque sabe que no es un país, pero es una región. Fíjate su superficie. Rusia cerca de 17 millones. Miren. Antártida 14 millones. Canadá una monstruosidad, 9 millones. Estados Unidos. Se dice que entre Canadá y Estados Unidos forman la frontera más larga del planeta. O sea, porque están limitando dos monstruos. China no se queda atrás, mira, también, 9 millones y algo. Oh, Brasil, 8 millones, Brasil. Australia, que también es grande. No vive mucha gente en Australia por su clima, ¿no? Zonas desérticas. Más animales que personas, más canguros que personas. La India con sus 3 millones, Argentina, ¿viste? 2 millones, Kazajistán por aquí, Argelia. Los reinos de Dinamarca, Groenlandia, sobreentiende que es la tremenda isla monstruosa, pues, ¿no? O sea, no, creo que te confundo, no son países como tal, son dependencias de Dinamarca, ¿sí? La República Democrática del Congo, Arabia Saudita, México, mira, está con su 1.900.000. Indonesia, Sudán, Libia. Acuérdate que Sudán hace mucho tiempo ocupaba uno de los primeros lugares, hasta que se fragmentó, ¿no? Sudán del Norte y el Reino de Sudán. ¿Sí? Irán, por aquí tu país, Mongolia, y aparece el territorio peruano. ¿Sí? Aquí claramente no ves a España, no ves a Italia, no ves a Alemania, ¿ya? No ves a Corea del Norte, Corea del Sur, Francia, Inglaterra, países poderosos, países por Bélgica. O sea, eso te da a entender de que esos países, obviamente, van a tener menor, ¿no?, superficie que el territorio peruano. Fíjate, pues, fíjate aquí la lista y los países que no están porque son pequeños. Son más pequeños que nosotros. O sea, entiende, somos un país grande. Pese a haber perdido territorio, somos un país grande. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes orgulloso de tu país? ¿Están vivos, chicos? Creo que algunos están emocionados, Sí, están profe. llorando. Orgulloso, profe, demasiado. Orgullo, bro. Creo que algunos no lo pueden creer todavía. Se han desmayado algunos. El profesor no sabía que era tan grande el Perú. Pero es una monstruosidad también. ¿Ya? Bien, avancemos. Ahí está, ¿no? Siendo Rusia con sus 17 millones que has visto, y la Ciudad del Vaticano, pues no es más pequeñito. El Vaticano tiene 0,4 kilómetros cuadrados. Da risa ese país. 0,4, ni medio kilómetro cuadrado. ¿Sí?
claro, como lo dice Aguilar, ¿no? Si no hubiésemos cedido territorio, pues, claro, estaríamos entre los 10, 8 de repente. Pero aún así seguimos siendo grandes y eso es algo para sentirnos orgullosos, ¿ya? Muy bien, ahí está. ¿Qué te pueden preguntar, pues, aquí en la entrevista? Oye, Perú es un país grande, ¿qué puesto ocupa? Y vas mencionando. En América del Sur un puesto 3, en América Latina 4, en América sexto. Si de repente no te acuerdas de los países, en América sexto lugar, ocupar un sexto lugar de X países, un sexto lugar. Estamos en los primeros lugares por la superficie. ¿No te acuerdas de la superficie? Cerca de 1,2, con decir 1,2 kilómetros cuadrados suficiente. O decir que Perú tiene aproximadamente 1 millón, ¿no?, de kilómetros cuadrados de superficie. Suficiente. No es necesario que uno aprenda el dato exacto. Es como tú te desenvuelves en ese momento. ¿Sí? Y no es necesario que tú te sepas todos los datos. Basta la información referencial y a partir de ahí ya empiezo a crear, pues, concepto, información. Creo que se entiende el mensaje. Oye, tantas veces he preguntado límites, he escuchado tantas barbaridades: Paraguay, Argentina, me han dicho Venezuela. Yo me acuerdo que limitamos con Venezuela. ¿Con qué países limitamos? Mencióname los países, por favor. Ecuador, Colombia, Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, Chile. Bolivia, Chile. ya está. Paraguay no, pues Paraguay está muy lejos. Sí, Paraguay está muy lejos. Argentina tampoco. Aquí está el mapa de Sudamérica. ¿Sí? Aquí está el mapa de Sudamérica. Por aquí hay algo que sobra, pero bueno, ahí está también, está figurando. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para considerar los límites? Hacer un zoom, esta parte, ¿sí?, y ubicarla por aquí. Qué hermoso es el Perú, de verdad. Qué hermoso país es el Perú. ¿Ya? Vamos a considerar, pues, los espacios fronterizos, esa línea de demarcación territorial. Hasta por aquí sabes que aparece un país muy conocido. ¿Cómo se llama ese país, por favor? Ecuador, Ecuador, ¿no? ¿Sí? Con Ecuador tenemos 1.528 kilómetros. ¿Ya? No te mates intentando aprender los kilometrajes, porque eso como dato lo podríamos manejar y más adelante te voy a explicar. Solo lo tomamos como referencia, ya 1.528 kilómetros. ¿Ya? Hasta aquí tenemos otro país. Fíjate, por favor, la diferencia de banderas. No voy a hacer que en la entrevista te saquen las banderas de Venezuela, Colombia y Ecuador y te trauma. ¿Ya? Te sacan las 3 banderas y te trauma. ¿Ya? Fíjate que el escudo en este caso, es bastante notorio. ¿Ya? Es bastante notorio en el país de Ecuador. Entonces, no vaya a ser que la entrevista te saquen las banderitas, te compliquen la vida. ¿Ya? En el caso de Venezuela, ¿cuál sería la diferencia? A ver, dime tú. Las estrellitas. Exacto. Las estrellas, profe. Bien, garoto, claro, claro. O sea, la bandera, si tú le quitas los símbolos, los elementos, son idénticas, bueno. Eso sí podría generar confusión. Pero entre las 3, Colombia no tiene escudo, Ecuador sí tiene, ahí está el ave, representativa, y en el caso de Venezuela aparecen las estrellitas. ¿Ya? Hay que considerarlo, jóvenes, ¿no? Así, ahora como están un poco fastidiosos en el tema de las selecciones y todo lo demás, van a intentar complicarnos, ¿no? Pero tú vienes de calvo, pues, tú vienes de calvo. Hasta aquí Brasil, una bandera representativa, por aquí con sus 2.822 kilómetros de frontera, y aparece Bolivia por aquí. ¿Ya? 1.047, se sobreentiende que este país que está abajo va a tener menos kilometraje de frontera. Ahí está, creo que muy grande puesto la bandera, 169 kilómetros. ¿No? Y con la costa peruana, litoral, 3.080. A lo que iba, no me interesan los números, pero sí me gustaría saber que aprendan la información de qué país
tiene la mayor frontera con el Perú? Eso está fácil. Brasil. Claro, Brasil. Eso me interesa. Eso es lo que te van a preguntar. ¿Ya? Por ahí de repente tomarlo como referencia, 28-22, menos para tomarlo como referencia. Pues, de repente te acuerdas, lo menciono. ¿Ya? Aguilar Medina dice, sus banderas son similares porque los tres países pertenecían a la Gran Colombia. Claro, en 1830 se divide la Gran Colombia, pues. Claro, dato histórico de doctor Aguilar. Gracias, maestro. 1830, no se acuerda, no se olvide. La Gran Colombia se desintegra. ¿Sí? Luego de Brasil, ¿no? Está el país de Ecuador, y en el tercer puesto Colombia. El último, miren la tripita, 169. ¿No? Menos frontera tenemos con este país, más frontera tenemos con este país. ¿Sí? Aquí hay un dato que considerar. Toda la vida nos han enseñado de que al norte limitamos con Ecuador y Colombia. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. ¿Sí? Al norte, yo no encuentro nada. No encuentro ningún país, mira. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo voy a considerar los famosos puntos cardinales, ¿ya? Los famosos puntos cardinales, en algunos casos sí voy a encontrar posiciones correctas, pero en otros casos no. Para eso hago uso, de las subdivisiones. ¿Ya? Para eso hago uso de las subdivisiones. Por ejemplo, por aquí estaría el ¿nor qué? Oeste. Noroeste. Noroeste. Por aquí estaría el noreste, Noreste. por aquí estaría el sureste, por aquí el suroeste. A eso voy. Para yo poder considerar las ubicaciones exactas, voy a tomar como referencia ahí. Entonces, por aquí, decimos que al noroeste nos ubicamos con el país de Ecuador, ¿correcto? Que tiene como capital, ustedes ya saben cuál es la ciudad capital de Ecuador, ¿no? Es una broma tu silencio, ¿verdad? Quito, profesor. Claro, pues la ciudad de Quito. Al noreste de Colombia, con su capital. Bogotá. Bogotá. Santa Fe de Bogotá. Al este, Brasil, con su capital actual. Brasilia. Brasilia, porque antes, acuérdate, era Río de Janeiro. ¿Ya? Antes era Río de Janeiro. Al sureste, Bolivia, que tiene dos capitales. Siempre se menciona dos, ¿verdad? Sucre de La Paz. Sucre, La Paz. Pero tú deberías responder Sucre porque es la capital constitucional. La Paz es su sede de gobierno. ¿Sí? Ahí está uno de los poderes del Estado. Al sur aparece Chile con su capital Santiago, que todo el mundo lo conoce. ¿Sí? Y al oeste el imponente Océano Pacífico. Esto tiene que considerar, doctor. Esto, las subdivisiones. ¿Ya? Las posiciones correctas de los países con los cuales limitamos. Con Brasil tenemos la mayor longitud de frontera, mientras que con Chile tenemos la menor longitud de frontera. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y con qué países no limitamos? En América del Sur. Argentina. Uruguay. Con Argentina, con Venezuela, Uruguay, Guyana con Francesa. Venezuela, con Guyana, con Surinam. Guyana Francesa también aparece por ahí. Ya está. ¿Cómo se divide políticamente el territorio peruano? Bueno, si nosotros hacemos una especie de línea de tiempo, pues, en la época colonial aparecían las intendencias, se han creado también departamentos, que hasta la actualidad incluso uno utiliza, ¿no? Como demarcación, se podría decir, los departamentos, ¿sí? Pero eso ha cambiado, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos un mapa original con las divisiones exactas, agregando aquí, obviamente, una última región que tú conoces. Un lugar tranquilo, donde todo es paz, armonía, todo es tranquilidad.
no hay violencia, no hay robo. Nos referimos a la región tranquila, armoniosa de Callao, ¿sí o no? Ahí está Juliana. Muy que dice, amigable. Callao, mi barrio, amigable. Te reciben con los brazos abiertos. Tú llegas y te abrazan, fuerte te abrazan. Tan fuerte que ni respirar te deja. Está Romero, que también conoce Callao, ¿ya? Guarda tus cosas para la próxima vez que vayas. Te la guarda para la próxima que va. Te guardan tus zapatillas, sí te guardan tus cositas, te guardan tus cositas. Históricamente dice porque el Perú ha sido resultado de un proceso de metamorfosis, ¿sí? Por historia, de repente nos podrían preguntar, ¿sí? A partir del año 2005, bueno, inicia en realidad 2002, Paniagua por ahí, ya con Toledo pues se consolida, ¿no? La división política por regiones. ¿Eso qué cosa nos da a entender? De que los 24 departamentos que ya existían, ¿sí? Los 24 departamentos que ya existían, ¿ya? Se le agregan la provincia constitucional del Callao. O sea, Callao, en el gobierno de Castilla, de ser una provincia, pasa a ser provincia constitucional. Es un caso sui generis, ¿sí? En el gobierno de Castilla. Y en el gobierno de Toledo da el gran salto de convertirse de provincia constitucional a región política. Callao nunca fue departamento. Ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle. Callao nunca fue departamento. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las otras circunscripciones extrañas, raras, como es el caso de Lima Metropolitana? Te podrían preguntar en la entrevista, ¿sí? ¿Qué pasa con Lima Metropolitana? ¿Qué cosa es Lima Metropolitana con tus palabras? La capital del departamento de Lima. Ya, la capital del departamento de Lima, dice. ¿Alguna otra información por ahí? ¿Están vivos, chicos? Sí, profe. Te escucho. Nosotros cuando hablamos de Lima Metropolitana, estamos excluyendo a Lima Provincias, ¿ya? Estamos excluyendo a Lima Provincias. Guarochirí, Ollón, Huaura, Sayán. O sea, las provincias de Lima, por lo general las sierras de Lima, no están dentro de esa circunscripción. Lima Metropolitana es Lima cercado, bueno, todos los distritos céntricos, ¿ya? Sin contar la Lima Provincias. Te pregunto, ¿quién es el actual alcalde de Lima Metropolitana? No seas malo, no seas malo, ¿ah? Jóvenes, el actual alcalde de Lima Metropolitana. Ya no hay, profe. Miguel Romero. Jorge Muñoz. Claro. Si Lo tú vacaron, mencionas, profe. claro, ya tú sabes la noticia, que lo ha vacado, corrupción, ya, pero voy al hecho, no de que si lo ha vacado, no voy al hecho de que cuando hablas de Jorge Muñoz tenía, tiempo pasado, jurisdicción sobre las ciudades, ¿no? Los distritos de Lima Metropolitana. Jorge Muñoz no ejercía soberanía, pues, o poder en Lima Provincias, ¿ya? Porque el alcalde regional, si la memoria no me falla, Chavarría, me acuerdo su apellido, era de Lima, gobernador, ¿no? De Lima región, ¿sí? Entonces, es una circunscripción sui generis, ¿no? Debería ser, profesor, 26 regiones, ¿no? Porque Lima Metropolitana se ha manejado siempre de manera independiente también. Sí, pues, muy probable que más adelante quizás se hable de una región 26, ¿no?
Pero en la actualidad tenemos únicamente 25 regiones, ¿sí? 25 regiones políticas, ¿no? Y el caso sui generis, pues, de una circunscripción distinta, ¿no? Lima Metropolitana. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Vizcarra, claro, pues gobernador de Moquegua. Fue en ese tiempo que justamente se le denunció por lavados de activos y todo lo demás. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, ahí está el detalle. Ahora, ¿qué debo entender, profe? ¿Qué debo entender para yo poder diferenciar departamento y región política? ¿Ya? Vamos por aquí. Cuando la división política del Perú se hacía por departamentos, no había autonomía de gobierno porque todo se centralizaba en Lima. ¿Correcto? Cuando se crean las regiones políticas, se le entrega autonomía de gobierno a cada región política. Oye, tú, presidente regional de Loreto, tú vas a tener autoridad, vas a tener soberanía, vas a tener autonomía dentro de tu región política. Por eso se te va a entregar recursos económicos, recursos administrativos, para que tú puedas, ¿no?, gobernar sobre tu región. ¿Correcto? Toma tu dinero, tú te encargas de manejar tus recursos. Todos manejaban o se desenvolvían de manera independiente. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿el hecho de darle autonomía a cada región es bueno, sí o no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Es bueno darle autonomía a cada región? Que cada región maneje sus propios recursos, se maneje de manera dependiente, se podría decir. ¿Es bueno esa idea, joven? No, profe. ¿Han viajado a los Estados Unidos alguna vez? ¿Han viajado a Alemania alguna vez, jóvenes? No, profe. Claro, bro. ¿Cómo Ya. va a preguntar eso, profe? Profe. Apenas me deja salir a la esquina, ¿no quiere que vaya a Estados Unidos? Por Google, al menos Lo por máximo Google. Cusco, puro extranjero, oye. Google Maps, Google Maps. Ya, a ver, para dejarnos entender, mira. Ustedes saben que Estados Unidos lleva el nombre porque sus estados, ¿ya?, son federados, se manejan de manera independiente. O sea, tú viajas a los Estados Unidos, el estado de California, ¿no?, el estado de Alaska, qué sé yo. O sea, se manejan de manera independiente. ¿Ya? Te vas a Alemania, están divididos por Länders, que básicamente es lo mismo, o sea, son estados independientes. ¿Y sabes por qué te digo que es bueno? Porque tú estás llevando el poder a todos los rincones del país. ¿Ya? Por aquí me dicen, yo pensé que era porque sus estados estaban unidos. ¡Claro! Lo que pasa es que cuando yo te digo darle autonomía, no significa que se vaya a independizar. No, 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 no. O sea, cada estado se maneja de manera autónoma en los Estados Unidos, pero todos pertenecen a un país. ¿Me dejo entender? ¿Sí? La autonomía se le da ¿para qué? Para que ellos manejen sus recursos, la parte administrativa, ¿no?, algunas normas de repente por ahí dentro de esa región, pero siguen perteneciendo a un país. Y eso es bueno porque estás descentralizando el poder. Porque cuando había departamentos, una frase muy cierta, pues, ¿no?, los mejores hospitales, las mejores universidades, los mejores colegios, estaban en Lima. Cuando tú regionalizas el país, le das autonomía a cada región. Ellos tienen el poder de crear una buena universidad a partir de sus recursos, de construir un buen hospital, de construir buenos colegios, de construir buenas carreteras, porque lo que le das es autonomía. Pero no le estás dando independencia, creo dejarme entender. Claro, como dice Roque, por eso que su desarrollo es masivo,
porque cada estado supo qué hacer propiamente, mientras que los países como el nuestro mantienen el poder total. O sea, lo estoy leyendo lo que acaba de decir Roque. Con lo que te he explicado, ¿me dejo entender? Y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es bueno regionalizar al país? Sí, profe. Es bueno, porque le das autonomía. ¿Sabes cuál es lo malo? Que nuestros políticos no están preparados, no están a la altura para asumir ese cargo. Bueno, es una triste y dura realidad, pues, ¿no? Muchos presidentes regionales presos por lavado de activos, ¿no? Corrupción, ¿no? Dice Calderón, ahí está corrupción. Oye, siempre te he dicho, ¿no? Loreto tiene recursos, ¿con qué crees? Loreto tiene petróleo que da miedo. En Ucayali tenemos árboles maderables, gas natural, turismo. Te vas a Cusco, Cusco tiene sus recursos, Puno lo mismo, San Martín lo mismo. Cada región tiene con qué crecer. Y eso es lo que se busca con la descentralización. Pero, profe, Huánuco no ganará lo mismo que Lima o que Tumbes. No gana lo mismo porque todo está centralizado. Una vez que se logre descentralizar, ¿sí? Una vez que se logre descentralizar, eso va a cambiar. Esa es la idea. O sea, en teoría es buena la idea. La práctica es totalmente distinta a la teoría. Lamentablemente porque estamos en el... ¿Ahora sí me dejo entender? Sí, profe. Ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos entrando ya a algunas ideas políticas y no quiero entrar a ello porque ya vamos a generar discusión por ahí, ¿ya? Pero creo que el mensaje se entendió. Entonces, cuando había departamentos, no había autonomía de gobierno. Se crea la región, ya hay autonomía de gobierno. A partir de 2015 ya no se le llama presidente, sino se llama gobernadores regionales. Ya, son 24 departamentos, son 25 regiones, otra diferencia. Es un ejemplo de centralismo, por lo que te acabo de explicar y me has entendido, y la región política es un proceso para descentralizar al país. Datos, ¿cuántas regiones políticas en el Perú? 25, departamentos 24, provincias 196 y distritos, ¿sí? 1879. Última provincia que se creó en el Perú, 2014, Putumayo, Loreto, ¿ya? Y el último distrito, bueno, uno de los 23, porque se han creado muchos distritos este año, Manco Cápac en Puno, ¿ya? Manco Cápac en Puno. O sea, distritos se pueden seguir creando. Este es un dato que va a cambiar, de por sí va a cambiar. Se siguen creando distritos en el país. Ya, se siguen creando. Es cosa rara que se cree una provincia, un departamento o una región. ¿Ya? Por eso los números no son tan importantes que te los aprendas. Al menos el orden sí, ¿no? Región política, provincia, distrito. ¿Y qué regiones limitan con Lima? Mira. ¿Ya? Hay una mnemotecnia Hapihuahua. ¿Por qué Hapihuahua? Dime el nombre de las regiones que están alrededor del país con esta mnemotecnia. Vamos, te quiero escuchar. Ahí está la mnemotecnia. Ancash, Ya, muy bien, Pasco, Ica, Ancash. Bien. Huánuco. Ica. Huánuco y Huancavelica. Ojo, las únicas regiones que empiezan con Hua, las únicas regiones en el Perú que empiezan con Hua son dos, Huancavelica y Huánuco. Y las dos limitan con Lima. No se te ocurre decirme Huarochirí, Huaura, Huancayo, Huarmey, Huacho, no sé. Esas son ciudades, ojo. Ya Huamachuco, la Tierra de Cueva, no sé, son ciudades. Las únicas regiones son Huancavelica y Huánuco. Las demás son ciudades. ¿Ya? Ahí ubicamos, mira. Aquí está Junín, ¿sí? Aquí tienes a Ancash, aquí tienes a Pasco, ahí aparece Ica, ¿sí? Aparece Huancavelica, aquí aparece Huánuco. Ya está. ¿Cuáles son los puntos extremos del territorio peruano? No creo que pregunten mucho, pero igual, ¿no? Vamos a tratar de explicarlo rápido.
Cuando nos referimos a los puntos extremos, o sea, se refiere al punto más al norte, punto más al sur, punto más al este, punto más al oeste, ¿ya? A eso se refiere, ¿correcto? El punto más al norte lo vamos a mencionar aquí. El punto exacto es el Talhuec del río Putumayo, en un poblado llamado Huepi. Es el punto más extremo norte del país, ¿sí? ¿Dónde está? En Loreto. ¿En qué provincia? Putumayo. ¿En qué distrito? Putumayo. Está en la región Omagua porque ese lugar tiene 110 metros sobre el nivel del mar. Lo que me interesa es que aprendas el dato exacto, que es el Talhuec del río Putumayo y la región. La provincia, los distritos, cosa rara que nos pregunten. Pero ahí lo tienes igual, ¿ah? Para que lo tomes como referencia. ¿Sí? El punto más al sur, pero tendría que estar en qué región necesariamente. A ver quién me dice. Tacna. Tiene que estar en Tacna de por sí. Pero ¿cómo se llama ese punto exacto? Punto controversial incluso en el diferendo marítimo y todo lo demás. A ver quién me dice. ¿Cuál es el punto más austral del Perú? El hito número 1 de la Concordia. Claro, el hito número 1 de la Concordia en el poblado Pascana del Hueso. En el poblado Pascana del Hueso. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. En la región de Tacna, provincia de Tacna y distrito La Yarada, Los Palos. Ya cuando toque hablar mar peruano, vamos a explicar la creación del distrito La Yarada, Los Palos. Fue algo controversial porque los chilenos se quisieron apoderar del famoso triángulo continental. En la región Yumbe. El punto más al oeste es Punta Balcones, en la península de Illescas. Acuérdate que gracias a este punto somos considerados el país más occidental. Esto está en Piura, en la provincia de Talara, en el distrito de La Brea, Pariñas. ¿Ya? La costa Ochales. Y nos faltaría el más oriental, que sería la confluencia de dos ríos, Río Jet y Madre de Dios, obviamente ubicado en Madre de Dios, en la provincia de Tambopata, distrito de Tambopata también. ¿Sí? En la región Omagua. Ya está. Esos son los puntos extremos. Ya, esos son los puntos extremos del territorio peruano. Más al norte, más al sur, más al este, más al oeste. Si deseas saber cuál es el ombligo del Perú, no me vas a decir Cusco, ¿ya? El ombligo del Perú es Puerto Inca. Está en la región de Huánuco, ¿ya? Es el verdadero ombligo. O sea, utilizando latitud media y longitud media, ese es el verdadero ombligo del Perú. Puerto Inca, Huánuco. ¿Correcto? Ya está. Avancemos por aquí. Si te van a preguntar por puntos extremos, las regiones, ¿no? Al menos tomarlo como referencia. La región al norte Loreto, al sur Tacna, al este Madre de Dios y al oeste Piura. Claro, en el examen es poco probable, ¿no? Pero en la entrevista sí podrían preguntar puntos extremos. En la entrevista, sí. ¿Ya? Ahora, si te preguntan el ombligo del Perú, ya. Cusco, ¿no? Si te preguntan así a secas. Pero si especifican el verdadero ombligo del Perú, ya te vas con Puerto Inca en Huánuco. Porque ese es el punto exacto, medio. Esto sí te pueden preguntar. Puntos notables. ¿Ya? ¿A qué hace referencia? Mapa del país más hermoso del mundo. ¿Sí? No seas malo, por favor. ¿Cuál es el punto más alto del territorio peruano? Huascarán. Huascarán, claro que sí. Tú lo tienes en imagen, mira, bonito, hermoso, mira, Huascarán. ¿Sabía que Huascarán es bicéfalo? Tiene dos cabezas, pico norte, pico sur. Es el pico sur el punto más alto. Ahí está, mira. Dos picos. ¿Sí? Nevado Huascarán, 6.746 metros sobre el nivel del mar en la región de Ancash. Yo puedo decir, el punto más alto, el Huascarán. La región más alta, Ancash. La altitud ahí la tiene. ¿Sí? El punto más bajo, aquí está en la imagen.
Muy bien, es una depresión, hundimiento. Fíjate que si tú observas la superficie, toda esta parte está hundida. Por eso es que se filtra el agua de mar aquí. Esta es agua que se está filtrando del mar, pues, porque este hundimiento está bajo el nivel del mar. ¿Sí? Para explicártelo topográficamente y no te puedas confundir, yo tengo por aquí el mar, ¿ya? Si ubico por aquí el nivel del mar y lo proyecto hacia la parte continental, fíjate que esta parte está hundida, deprimida. Y como está hundida o deprimida, por filtración, esto se empieza a acumular de agua. Y es lo que estás viendo en la imagen real. ¿Correcto? Ahí está. La depresión de Bayova. ¿Dónde está? En Piura. Me preguntan, ¿cuál es la región más baja? Piura. ¿Cuál es el punto más bajo? La depresión de Bayova. 36 metros bajo el nivel del mar. El punto más cálido, vamos. El punto más cálido. Cayali, Nechusa. En Ucayali. Ya, ahí está, mira. Neshuya se llama. El poblado se llama Neshuya. ¿Cuánto se registró de temperatura? 41 grados Celsius. ¿Ya? En Ucayali. Entonces, ¿cuál es la región más cálida? Ucayali. ¿Cuál es el punto más cálido? Neshuya. Un poblado, ¿sí? El más frío, yo sé que ustedes se acuerdan. Está por aquí. ¿Y Mata? Y ¿Arequipa? Mata, muy bien, y Mata en Arequipa, menos 25 grados Celsius. Menos 25 grados Celsius. ¿Ya? Por aquí me preguntan, Tripul, profe, ¿y Sechura? Si me ha preguntado por el dato anterior, bueno, en Sechura es un calor insoportable. ¿Ya? Puede llegar a 30, hasta 40. Más no ha llegado. Porque de haber llegado a Sechura a 41, ese dato le correspondería a Sechura. La temperatura más alta no se ha registrado en Piura, se ha registrado en Ucayali, 41 grados Celsius. Sechura también hace calor insoportable, pero no se ha registrado la marca más alta. Pues. ¿Sí? El punto más lluvioso tiene el nombre de un número que nunca te puedes olvidar. ¿Se acuerdan? 15.000. Claro, 15.000, ¿ya? En Cusco. Y la fosa más profunda en el Perú, la fosa de, tiene el nombre de la región más austral del Perú. Tacna. Tacna. La fosa de Tacna. Está la fosa, mira. Tremenda fosa. 7 kilómetros de profundidad. ¿Sí? Oye, si yo lo quiero comparar con los datos mundiales, ¿sí se puede hacer? El punto más alto a nivel mundial. Yo sé que ustedes por cultura general me van a responder. Everest. Claro, el monte Everest. 8.848 metros sobre el nivel del mar. Diferencia de 2 kilómetros aproximadamente. El punto más bajo a nivel mundial. La fosa de las Marianas. No, en la parte continental. Cuando te pregunte por la fosa más profunda, me responde las Marianas. Pero te he preguntado el punto más bajo, en la parte continental. Mira cómo googlea, qué vergüenza. Desde aquí te veo cómo googlea. Y para colmo, tu internet más lento que la sombra Ramos. La depresión del Mar Muerto, jóvenes. La depresión del Mar Muerto entre Israel y Jordania tiene 400 metros bajo el nivel del mar. El punto más cálido en el mundo está en África, en un país llamado Libia, desierto que se llama Al-Asisiya. Se registró 58 grados Celsius. Ya el punto más frío me tienes que decir por dónde está, por favor. Vamos. Antártida. Claro, Estación. tiene que estar en la Antártida. Una estación que le pertenece a Rusia, ¿no? Llamada Vostok. Menos 89, mira, es un alalao insoportable. El punto más lluvioso está en la India. Una ciudad llamada Cherrapunji, en la India. 20.000 milímetros. Si tú comparas los 8.000 milímetros al año de 15.000, en Cherrapunji tienes 20.000 milímetros. Agua que da miedo. Por eso que China e India producen arroz. Y la fosa más profunda, ahora sí lúcete, vamos. La fosa de las Marianas. Fosa de Challenger o las Marianas. 11 kilómetros de profundidad.
¿sí? Son los récords a nivel mundial, ¿no? Para compararlos con el Perú, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Y terminamos con esta parte que es muy importante, jóvenes. ¿Por qué te digo que es muy importante? Porque si no te lo van a preguntar por historia, te lo van a preguntar por geografía, ¿ya? Pero fíjate que este cuadrito es muy importante porque es un resumen, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un acuerdo fronterizo, ponte que Perú y Ecuador quieren establecer frontera. Oye, mira, ¿no? Hay que delimitar de una vez para no tener problemas. Mira, por aquí pasa un río, ya ese río lo tomamos como frontera, ya, se queda. Oye, mira una cordillera, ¿no? Ya la cordillera va a dividir nuestro territorio. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa si no encuentro un elemento natural? Cuando yo no encuentro un elemento natural, ¿sí? Tengo que construir hitos. ¿Y qué cosa es un hito? Los hitos son construcciones artificiales de concreto, pues son como unos postes pequeños, ¿no? Que van a delimitar el territorio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo suerte y encuentro un elemento natural, puede ser un lago, como por ejemplo con Bolivia tenemos el lago Titicaca, puede ser una cordillera, puede ser un río, puede ser un elemento natural geográfico. Pero si no lo hay, yo tengo la necesidad de construir hitos, fronteras artificiales. ¿Me dejo entender? Ahora, una vez que se logra establecer frontera, oye, mira, hasta aquí respetas mi territorio, hasta aquí yo respeto tu territorio. Pero tú sabes que durante la historia del Perú hemos sufrido transformaciones, cambios, han habido intentos de establecer frontera, en algunos casos con algunos países hemos tenido dificultades, no querían aceptar, es un proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque lo que yo voy a colocar en esta línea de tiempo son las fronteras, o los tratados, perdón, que han delimitado de una vez por todas la frontera. Yo no hablo de los intentos. O sea, han habido intentos de acuerdos que no han llegado a una conclusión. Por ejemplo, el Tratado de Ancón no estableció frontera, pero el Tratado de Lima sí. ¿Me dejo entender? A eso voy, que yo me voy a enfocar en los acuerdos, en los tratados que han establecido frontera de una vez por todas. ¿Me dejo entender, jóvenes, para poder comenzar? O sea, voy a colocar los acuerdos más importantes. Yo sé que tú lo manejas como información, ¿ya? Línea de tiempo, 1909, ¿sí? Ese año firmamos el acuerdo con qué país, que está colocado de forma parpadeante aquí. Brasil. Ojo que ese año gobernaba pues tu presidente Augusto B. Leguía, quien le llamaron el regalón, porque este patita firmó, ¿sí? Firmó muchos acuerdos, ¿ya? En su primer gobierno y en el segundo, ¿sí? Claro, ¿ya? Todo el mundo lo conoce como Velar de Río Branco. Eso es un dato importante. Pero te informo que su nombre original fue Tratado de Límite, Comercio y Navegación de la Cuenca del Amazonas. ¿Por qué te explico esto? Porque hay muchos acuerdos fronterizos que se les conoce por el nombre original y no se les conoce por los representantes. Caso contrario, como es el caso de Brasil, mira. Nadie conoce su nombre original del acuerdo, nadie. Yo sé que ni siquiera tú te acordabas, pero sí te acuerdas de los representantes, ¿no? Velarde por un lado, Río Branco por el otro. ¿Sí o no? Dame la razón. ¿Te acordabas más del acuerdo fronterizo como Tratado de Límite, Comercio y Navegación de la Cuenca del Amazonas o como Velarde Río Branco? Velarde Río Branco. ¿Ya ves? Pero ojo, van a haber países en donde el nombre más recordado es el nombre original que los representantes.
Ya me vas a dar la razón. ¿Ya? Continuemos. Las regiones que limitan con Brasil son las 3 regiones más grandes del Perú. Y están en su orden. La región más grande del Perú, Loreto. La segunda más extensa, Ucayali, y la tercera más extensa, Madre de Dios. Las 3 regiones más grandes del Perú limitan con Brasil. ¿Correcto? Van a haber un montón de elementos naturales. Yo los estoy colocando casi todos. Vuelvo a repetir que yo no te estoy pidiendo que te aprendas todos los ríos. Porque muchas veces hasta yo me he olvidado a mí. Lo que sí me interesa es que de todos esos ríos te acuerdes el más importante. ¿Cuál es el río fronterizo más importante? Perú-Brasil, por favor. Vamos. ¿Cuál es el río fronterizo? Fíjate que dentro de este grupo de ríos hay uno que es distinto. Uno que he colocado en primer lugar. Uno que he Río colocado Yaraví. Mayúscula. Claro, pues el río Yavarí. Yaraví no, Yaraví es el canto de la nostalgia en literatura, eso es otra cosa, río Yavarí. Yo puedo decir que el río fronterizo es Amazonas, como tú lo acabas de mencionar, pero basta con que le des una repasada, mira, río Yavarí, río Breu, río Acre, río Yaberija, Santa Rosa, ¿no? Río Puro, río Amazonas. De repente en ese instante, hasta de la entrevista, ni te vas a acordar de Yavarí, pero sí te acuerdas del río Amazonas. El río Amazonas establece frontera Perú-Brasil. Pero si te acuerdas de Santa Rosa, porque tu mercado que está al frente se llama Santa Rosa. Ah, el río Santa Rosa forma frontera Perú-Brasil. ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, lo que me interesa aquí es que te aprendas el río Yavarí, que es el más importante fronterizo. ¿Está bien? Geodato, la frontera Perú-Brasil es la primera en ser delimitada en forma definitiva por medio de tratados. Por eso estamos arrancando con Brasil. Con Brasil tuvimos oficialmente el primer acuerdo fronterizo de manera definitiva. ¿Sí? 1909, seguimos en el mismo año. ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Qué país? Bolivia. Sin colocar nada. Sin colocar nada. ¿Qué presidente estaba ese año? ¿Qué presidente estaba ese año, jóvenes? Augusto. Augusto B. Leguía, ¿correcto? ¿Alguien se acuerda del tratado fronterizo Perú-Bolivia, por favor? Colón Colón Bustamante. Bustamante. Ah, otro dato que la gente más se acuerda por los representantes que el nombre original, que ahora lo vamos a mencionar. ¿Me podrías decir algún elemento natural que se te venga a la mente que establezca frontera Perú-Brasil? Claro, yo sé que todo el mundo, como lo acabo de escuchar, me va a decir el lago Titicaca, ¿sí? Augusto B. Leguía, pero el nombre original fue el Tratado de la Rectificación de Fronteras. ¿Por qué se rectificó? Porque el año 1902 se estableció un tratado de demarcación que no sirvió para nada. No se llegó a un acuerdo definitivo. Entonces tuvieron que firmar otro acuerdo, que es el Polo Bustamante, que este sí delimitó de una vez por todas la frontera con Brasil. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuántas regiones limita con Bolivia? 3, Puno, Tacna, Madre de Dios. Profe, ¿ahora cómo me voy a acordar? Bueno, coge las sílabas iniciales y te va a salir una mnemotecnia hermosa, bonita, para que nunca te vayas a olvidar. ¿Sí? Profe, ¿qué elementos tenemos como frontera? El más importante, el río Suches. El más importante, el río Suches. Tienes el río Desaguadero, tienes, tienes el río Acre, río Yaberija, río Jet, el lago Titicaca, la cordillera Palomar. Pero como te vuelvo a repetir, de toda esta información me interesa Río Suches. ¿Ya? Me interesa Río Suches. ¿Sí?
O estos para entender chistes son más lentos, recién se empiezan a reír. A Campo Fernando ya se dio cuenta, ¿no? Jamás me voy a olvidar de los países que limitan con Bolivia, profe. Jamás, jamás de los jamás, ¿ya? Porque eso es parte de mi vocabulario del día a día, ¿sí o no? 1922. ¿Con qué país, por favor? Colombia. Y con Colombia es conocidazo su acuerdo fronterizo, ¿sí o no? Muy conocido. Salomón Lozano. Claro, pues, conocidazo, profesor Salomón Lozano. Seguía, leguía. Pero no seguía, su segundo gobierno ya. Porque a partir de ahí empieza su oncenio. ¿Sí? A partir de ahí empieza el oncenio. ¿Correcto? Tratado de límites y navegación fluvial. Nadie se acuerda de ese nombre. Todo el mundo dice Salomón Lozano y punto. Se acabó el problema. Acá no vas a tener la necesidad de mnemotecnia, ¿sabes por qué? Solamente hay una región, Mozambique, Loreto, nada más limita con ellos. ¿Sí? Solamente Loreto. Ahí está. El río Putumayo es el más importante. Ojo, el Amazonas forma frontera con Colombia y a la vez también con Brasil. Río Yaguas. No me interesa el resto, me interesa el más importante. Si yo hago un resumen, con Brasil, Yavarí, con Bolivia, Suches, con Colombia, Putumayo. Ojo, lo que tú necesitas es resumen. Y te estoy ayudando bastante con eso. ¿Correcto? 1929, por favor. ¿Quién gobernaba? Para variar, Augusto Belín. Ese año firmamos el acuerdo ¿con quién? Con Chile, con Chile. Ahora, yo te pregunto a ti. ¿Alguien se acuerda de Radagamio Figueroa Larraín? ¿O más te acuerdas por el Tratado de Lima? De Lima. Claro. A eso quería llegar. ¿Te das cuenta? Algunos acuerdos, ¿ya? Nos acordamos más, profe, por el tema del nombre original, pero otros con el nombre de los representantes. En el caso de Chile, ¿quién no conoce el Tratado de Lima, Tratado del 29? Radagamio Figueroa Larraín, los representantes, por ahí en algunos libros, ¿no? Pero es más fácil de recordar como Tratado de Lima, ¿no? Y así siempre lo he manejado, profe. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo viene el examen? Tratado de Lima. Tratado de Lima. Tratado de Lima. Si van a preguntarte por los representantes, Radagamio Figueroa Larraín, para tenerlo como referencia. Aquí tampoco vas a tener problemas, ¿ah? Solamente es una región que limitamos, Tacna. ¿Sí? Tacna. ¿Ya? Y hay un montón de elementos naturales, ¿ya? Pero la Laguna Blanca es la más representativa. ¿Ya? La meseta de Ancomarca, Cerro Guaylillas, el ferrocarril Arica-La Paz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está. Acuérdate que el 2014 recién establecimos frontera marítima. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos, no toque trabajar mar peruano. ¿Sí? El 2014 recién se establece frontera marítima. ¿Ya? En 1942, Ecuador. ¿Ya? Profe, Manuel Prado Ugarteche. Sí, profesor. ¿Estamos ahora? sí, ya estamos. Listo. Listo, jóvenes. Solamente mencionamos como dato por aquí, ¿ya? Nadie recuerda Sol Muros, sí, protocolo de paz, amistad y límites, ¿no? Alopituca, la mnemotecnia, Amazonas, Loreto, Piura, Tumbes, Cajamarca, ¿sí? Río Sarumí, el más determinante, ¿ya? El 2011 recién establecimos frontera marítima con Ecuador. Aquí está la cantidad de kilómetros, que no son importantes, pero sí la cantidad de hitos. ¿Correcto? Listo, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana, Dios mediante, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe.